Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, que lo encuentran como legión-coleccionista-podcast. Es octubre, época de Halloween y de todas esas cosas de terror, espantos y cosas paranormales que al menos a mí me fascinan. Es por eso que todo este mes hemos decidido relacionar el mundo del coleccionismo con este tipo de temáticas, que aunque no lo crean, cada año genera ventas millonarias gracias a los coleccionistas enfocados en adquirir objetos o memorabilia derivadas del miedo y el horror. Es por eso que hoy vamos a hablar del coleccionismo que viene del turismo negro. Hoy me acompaña Mau de nuevo. Hola Mau, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola a todos. Me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente y se asusten con nosotros con todos estos temas escalofriantes. Para empezar, antes que nada, vamos a explicarles qué es el turismo negro. ¿Tú sabes qué es el turismo negro, amigui? Pues lo sé como muy vagamente, pero no estaría mal un repasito. Ok, mira, pues el turismo negro se refiere a el visitar lugares o destinos donde su atractivo principal está lleno de violencia, muerte o situaciones sociales extremas, como lugares en guerra o destinos que se han visto afectados por una desgracia histórica. Así, ejemplo, así muy rápido, pues cosas del Holocausto, como campos de concentración, el Museo de Nueva York donde cayeron las Torres Gemelas, ese tipo de lugares más o menos. Ahorita vamos a platicar de ellos más adelante, pero pues más o menos nos referimos a eso. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el mundo del coleccionismo? Pues así como cuando uno va a la playa y se trae arenita o conchitas de mar, o va a Disneylandia y se trae que el recuerdito, que la foto, que el pin, hay gente que se dedica a visitar esos extraños destinos y que también busca regresar con ciertas pruebas de su bizarra hazaña de haber ido a un lugar nada atractivo ante los ojos de los turistas comunes, creando poco a poco colecciones bastante peculiares derivadas de estos destinos oscuros. ¿Tú cómo ves, amigui? Pues fíjate que a mí se me hace algo súper curioso, porque siento que es una parte que el ser humano la tiene pues como muy adherida, o sea, como algo muy intrínseco al ser humano, tipo, como cuando hay un accidente en la calle, de que de repente en cuestión de nada la gente empieza a rodear y se queda ahí, pero no es como porque sea algo bonito y no es porque precisamente toda la gente quiera ayudar al accidentado, ¿sabes? O sea, es esa parte morbosa que no nos podemos quitar del todo. Siento que es algo como por ahí. Ahora, siento que también hay niveles y ya una cosa es ir a estos lugares y consumir y seguramente llevada al extremo también debe ser algo como medio macabro, ¿no? Sí, totalmente. Aquí el morbo, justamente, valga la redundancia, es la motivación principal para este tipo de coleccionismo y este tipo de turismo. ¿Tú cómo ves? ¿Es una moda o tú irías a uno de esos lugares? Así de que ya me conocí todas las playas de México y ya fui a Disney y ahora creo que voy a ir a Fukushima a ver la radiación. O sea, ¿tú irías a eso? Híjole, creo que todavía no llego a ese nivel de excentricidad, pero, o sea, como que pensándolo así muy ampliamente, igual y habría lugares que sí me gustaría conocer, en donde han pasado algunas tragedias, pero no desde el lado, tanto, o sea, desde el lado morboso, sino como desde el lado histórico. Sin embargo, esta parte justamente morbosa o esta parte fea que conllevan este tipo de historias trágicas, pues vienen siempre ligadas. Yo creo también que sí lo puedes como direccionar a esta parte de aprender algo, de estar como en el lugar donde sucedió, y también está la otra parte que literalmente nada más van como para regocijarse, ¿no? En el amarillismo. Entonces, no sé, podría visitar ciertos lugares, no creo que todos, no todos me llaman la atención. ¿A ti qué te parece? ¿Has ido a alguno o te gustaría ir a alguno? No, fíjate que no he tenido la oportunidad de visitar como los lugares más famosos en este tipo de turismo. Me gusta mucho viajar, me llaman la atención y si pudiera, pues sí me gustaría visitar el Bosque de los Suicidios en Japón o lugares donde pasó lo del Holocausto en Alemania, pero pues no nos vayamos tan lejos, ¿no? Aquí también tenemos en la Ciudad de México pues nuestros lugares llenos de morbo y de misterio y pues de pasados crueles.
tenemos el Palacio de Lecumberri, la Isla de las Muñecas, ahí en Xochimilco, o simplemente la Plaza de las Tres Culturas, que tiene una historia y un pasado bastante oscuro, desde la masacre del 68 hasta los sismos del 85. Y voy a agarrar de referente la Isla de las Muñecas, que tiene detrás una historia o una leyenda urbana medio triste, que va de que una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla, dicen que se enredó entre los lirios de la orilla, y cuentan que al hombre que se encargaba de cuidar el islote, pues se le empezó a aparecer el fantasma de la niña, y que al poco tiempo se le apareció una muñeca en el agua. Empezó a proteger su casa con muñecas de todos tipos y tamaños, que según él eran como sus guardianes. Aquí lo extraño es que pues por el paso del tiempo, por el clima, pues ya son muñecas desmembradas, sin ojos, hasta ya podridas, que hacen que sea un lugar pues bastante aterrador de visitar, porque pues sí impacta ver todo eso. Y pues al fin y al cabo es una colección. El señor, ya sea por su tristeza o por la misma historia que vivió, pues inconscientemente coleccionó. Y no falta en YouTube videos donde va la gente a visitar la isla y se quiere llevar una muñeca o un recuerdo de ese lugar. Y viendo el tema desde otra perspectiva, pues a mí también me gusta mucho la historia y creo que ya llegamos a un punto en que como sociedad hay lugares en donde ya los vemos tan normales que pues sí es morbo, pero al mismo tiempo te defiendes diciendo que es histórico y que no hay que olvidar, como el caso de los campos de concentración, que creo que sí es importante que estén ahí, pero pues de eso a traerme un recuerdito como tipo así de la gente que va y dice, es que me traje la piedrita del campo de concentración o un pedazo de tierra, pues como que no, porque aparte creo que muchas veces se nos olvida la parte del respeto. De hecho aquí tengo una pequeña lista de algunos de los lugares catalogados dentro del turismo negro que ya son parte de esta normalidad y como te decía, mira, los campos de concentración que también tienen sus propias tiendas pero venden como más libros, documentales, biografías, venden cosas que te pueden llevar a entender por qué sucedió eso y que ojalá no se vuelva a repetir. Acá tengo otro del Museo de la Zona Cero del World Trade Center del 9/11 donde la gente cuando se inauguró ese memorial hay una tienda que tal cual dice gift shop, o sea, tienda de regalos, y la gente decía, es que ¿por qué vas a abrir una tienda de regalos donde pasó algo tan horrible? Ahí te venden que la tacita, que la playerita, o sea, la gente va a comprar ese tipo de cosas ahí, y el museo se defendía diciendo que pues, aparte de cobrar las entradas, necesitaban como seguir manteniendo el museo y que por eso necesitaban esos ingresos, pero pues las familias de la gente que murió ahí pues no estaba de acuerdo, y yo creo que si vas a Nueva York, sí es una parada necesaria, aunque sabes que ahí pasó algo pues muy feo, históricamente pues nos cambió la vida a todos, tanto que en los aeropuertos pues te revisan todas las maletas y no puedes llevar ya muchas cosas que antes sí se podían. Exactamente. Bueno, aquí hago una pequeña pausa. Lo que dijiste creo que es muy importante. A veces los establecimientos, los museos, obviamente no cuentan con con toda la infraestructura o todos los recursos para mantenerlos en óptimas condiciones y tienen que recurrir a este tipo de estrategias porque al final pues es también un negocio. Siento que siempre y cuando se cuide la historia que están contando con respeto, precisamente porque estamos hablando por lo general en este tipo de temas de tragedias, de gente que ha perdido la vida, tragedias pues que han afectado a ciudades o países o muchísimo más personas como fue por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, siempre y cuando se trate de y se cuide esta parte justo de sensibilidad para con los afectados, siento que está bien, o sea, siento que está bien. Ya creo que lo malo se va cuando caen en la otra parte en la que ya solamente es vender por vender, aprovechándose completamente de la situación y no respetando que al final eran vidas. Porque de repente se va como a la parte nada más de cifras, o sea, fueron tantos mil muertos, pero se pierde el factor humano de que todos esa cifra gigantesca fueron personas que sufrieron, que se le pasaron horrible y que al final estás contando la historia precisamente para que no se vuelvan a repetir este tipo de acontecimientos, pues que han marcado a toda una generación, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte? O sea, ¿tú sí comprarías si fueras a algún lugar de estos que mencionaste? ¿Comprarías algo? ¿Te traerías el llaverito? ¿Te traerías la playera? Cuéntame, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Yo no, porque aunque a mí me gusta consumir el terror, sentir adrenalina, ver películas o series de horror, sé que son ficción. Y este tipo de turismo oscuro es muy real. Pienso que el comprar ciertos recuerdos que se venden con el
el objetivo de capitalizar una tragedia y no para mantener la memoria histórica con respeto es complicado. Es por eso que a lo mejor en este episodio estamos hablando de este coleccionismo de una forma muy general, más de lo normal, porque aunque existe, no es que uno encuentre un top o una lista con lo más coleccionable del tema. Y ahí el debate que provoca que haya todo un mercado negro que se dedica a conseguir objetos relativamente prohibidos, de los cuales van desde las infames lámparas hechas de piel humana hasta objetos personales de figuras históricas llenas de controversias o de un perfil nada convencional como ciertos asesinos seriales. ¿Y qué pasa cuando de lo histórico se vuelve moda? Aquí en la lista el siguiente lugar que tengo es Chernobyl, que por la serie pues todo el mundo empezó a ir, y a pesar de que sabes que es un lugar peligroso donde también pasó algo horrible, no creo que Chernobyl tenga tiendita de regalos, ¿verdad? Pues ya vimos que hasta Luisito Comunica fue y que muchos influencers empezaron a ir y que se tomaban las fotos estando allá, y que obviamente al no haber esta posibilidad de comprar algo que diga yo estuve en Chernobyl, específicamente en el lugar donde pasó, supongo que a las afueras sí debe de haber, pero ahí específicamente pues empezaban a agarrar pedazos de tierra o una hojita. Creo que como en cualquier viaje, la necesidad de atesorar la experiencia vivida a veces provoca que uno coleccione objetos o souvenirs que en otras circunstancias tal vez no te atreverías a tomar, al menos que tu rollo sea en serio el coleccionar ese tipo de cosas sumamente raras y valiosas desde el punto de vista del contexto de una tragedia. Claro. Es como cuando vas a Pompeya, sí está interesante ver todo el contexto, pero pues quieras o no, son personas que están ahí atrapadas porque pues les cayó la lava. Yo no sería capaz, yo no sería capaz de agarrar un pedazo de tierra, echármelo a la bolsa y decir, ok, me llevo de recuerdo esto. Un amigo de un amigo me contó que tiene unos conocidos que tuvieron la oportunidad de visitar la muralla china, y uno de ellos le dijo que se había traído un pedacito de muralla china. Casi llevaban el martillito nada más para ir a eso. Pero pues realmente ahí como compruebas que sí es de la muralla china, y como que por qué tendrías el valor de hacer eso en esos ciertos lugares, ¿no? Que sí han de ser muy impresionantes visitarlos y verlos, pero pues de eso a decir, bueno, no hay tienda de regalos, voy a agarrar esto, ¿no? Y puede ser un objeto que ha estado ahí por mucho tiempo, o a lo mejor ya no te quedas nada más con el gusanito de me tomo la foto, sino agarras como cierto valor para decir, bueno, pues me llevo aquí el vaso que estaba en Chernobyl ahí abandonado desde hace millones de años, cuando aparte te están diciendo que pues no toques nada. Otro tipo de lugares igual más turísticos son las catacumbas de París. Es el mismo tema, o sea, tenemos tan normalizado que pues allá sí hay tienda de regalos. Bueno, no son tiendas de regalos tal cual, es la tienda del museo, de las tiendas de la catacumba, o alrededor del perímetro hay gente que se dedica a comercializar ese tipo de cosas, y entonces puedes encontrar, pues sí, como tú dices, el recuerdito y eso. Yo sinceramente, viéndolo desde un punto histórico, no me traería ni el llaverito ni nada, porque tampoco va a estar padre así como traer, en el caso de las catacumbas, un cráneo de llaverito, ¿no? O sea, no. Y más de ese lugar, porque pues símbolos de la muerte los puedes encontrar hasta en las caricaturas, pero específicamente de la necrópolis de París, que también así se le llama a las catacumbas, la historia nos cuenta que debido a los graves problemas de salubridad provocados por los cementerios de la ciudad, se decidió trasladar todos los muertos a ese lugar subterráneo, lo cual pues cambia totalmente el significado del recuerdo que te estás llevando. Yo creo que cuando ya te dedicas a este tipo de coleccionismo, sí haces todo por llegar al punto de perderle un poquito de respeto al lugar y agarrarlo ahora sí que lo que puedas. El mismo coleccionar te lleva a ese punto, pero no quiere decir que sea correcto. Digo, ahorita aquí nosotros no vamos a juzgar, pero a ver, ¿tú serías capaz así de decirme así de, ándale, échame aguas para ver si me puedo robar la piedrita de aquí? No, creo que no. Creo que me pondría muy nervioso. O sea, sobre todo, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante. Sí se me antojaría ir a Chernobyl por lo que sucedió, pero siento que me daría también muchísimo miedo no tener como las medidas necesarias y de repente ya, o sea, no sé, por todo el contexto que explica, ¿no? Y de repente, pues, o sea, estaría como con la idea de, híjole, no, es que la radiación, es que no sé, siento que ni siquiera lo disfrutaría tanto. Pero creo que va muy ligado a esta parte que mencionábamos, que es de, pues, del morbo. No se juzga como tú lo dices, pero sí siento que se necesita cierto nivel de morbo
en las personas que coleccionan todo esto, precisamente porque necesita ser como pues más frío y hasta llevarlo hasta un tema más amarillista, ¿no? Como más pues más de alarma, porque siento que es como el principal motor de este tipo de colecciones. Son cosas que al final se salen un poquito del estándar y que implican un poquito de, pues sí, como de cruzar esta barrera, ¿no? De ser un poco más transgresor, de ser un poquito más atrevido para coleccionar este tipo de cosas. Yo, la verdad, tampoco sería mucho de, pues ni siquiera de traerme, como dices, el llavero, ni la playera, ni el gorro. Pues no le hallaría como el gusto como de ponerme a coleccionar todo esto. Y en el caso de que platicabas de la muralla china, también creo que es como esta parte de lo que mencionas de cuando vas a la playa de la arenita. Igual y te la estás pasando tan bien, o para ti te está significando tanto este viaje y el estar en esa locación que quieres, a como de lugar, pues extender este sentimiento que te provoca. Y cómo lo haces, pues llevándote algo del lugar. Pero esto no está nada bien porque al final, pues son cosas históricas, hasta la arena, señores y señoras, eso no está bien. Llevarse la arena de la playa a la ciudad, porque al final estás pues desequilibrando un poquito el ecosistema o el lugar en donde pues como un museo, ¿no? Pero al aire libre. Sí, sí, sí. Y ahorita que hablas de la adrenalina que te crea y todo eso, pues también es como el coleccionar la experiencia de ir al lugar y de pues hacer como algo medio prohibido, como comprobar el que sí fuiste, Claro. aunque descompongas todo un ecosistema o dañes una pieza histórica. Y tomando en cuenta que el tanatoturismo incluye desde la industria del entretenimiento hasta el vivir experiencias extremas, aquí tengo otro par de lugares que al menos la mayoría de nosotros ha visitado y que a veces ni nos había pasado por la mente el que tenemos objetos de estos destinos en nuestras casas sin llegar a la mejor al estatus de colección. Qué nervios, qué nervios. Seguro vamos a estar en alguno de estos. Pues sí, porque a lo mejor como mexicanos se nos hace más normal, pero pues eso no quiere decir que pues sea correcto a lo mejor en algún momento pues llevarte algo de eso que ni siquiera a lo mejor de niño te llevan, pero ni siquiera dimensionas, como las momias de Guanajuato, ¿no? Claro. Tengo aquí las casas de terror, las famosas escape rooms o ciertos tipos de instalaciones son consideradas dentro del turismo negro leve, porque pues a uno le gusta ir a asustarse, nos gusta la adrenalina. Y como ese tipo de atracciones a veces uno las toma como a juego, pues te traes que el muñeco de la casa embrujada de la feria, o el pin del festival del terror, o el souvenir, ¿no? La mayoría de los mexicanos tienen imágenes o figuras de calaveras en sus casas. Simplemente, gracias al 007 aquí en México, tenemos un festival del Día de Muertos y les apuesto que en todo México durante esta época de Halloween y de muertos en nuestras casas hay ofrendas llenas de cráneos y cosas relacionadas a la muerte que llegan a pasarse de generación en generación. Hay extranjeros fascinados con nuestra cultura que justamente coleccionan cráneos de azúcar, pero ¿qué pasa cuando los huesos son de verdad? Esto es de lo que más llega a obtener o coleccionar la gente obsesionada con lo bizarro. Híjole, tienes ahí un punto porque al final por la cultura que nos rodea, con la cual hemos crecido, sí, normalizamos precisamente. Y al final, toda esta parte de Día de Muertos y toda la cultura que tenemos alrededor de ella, pues no nos significa tal cual, así como de tener ahí el cadáver, pero en realidad si te lo llevas como a un tema, si vinieras de cualquier otra parte del mundo y de repente llegas y ves que pues en la mesa de los hogares hay mil y un calaquitas y todo juega con esta figura de la muerte, ¿no? De la Catrina, de los esqueletos, de las tumbas. Pues sí, obviamente que es algo súper raro. Para nosotros no se nos hace raro, porque le damos otro significado y porque tal vez lo estamos llevando pues hacia un lado como más, pues más de nuestra cultura, ¿no? O sea, que es hasta bonito, porque lo celebras o sea, te enseñan a celebrarlo desde tu casa, en la escuela, en las festividades. Con esta parte obvio del 007, se llevó ya a un nivel ya más show, que al final, pues no sé por qué no se hacía antes, pero bueno, ahora que se hace, sí es un nivel muchísimo más carnaval, muchísimo más show, y más obviamente global, ¿no? Que lo puede consumir cualquier persona del mundo. Es porque se les hace algo excéntrico, ¿no? Si nos vamos al lado de... Hay otras culturas que todavía lo llevan más, o sea, como muchísimas rayitas más lejos, en las que igual y si tienen como los esqueletos de sus muertos y que siguen interactuando. Hay algunas culturas que hasta van en determinadas épocas del año y siguen limpiando los huesos de sus muertos. O sea, yo no podría, obviamente, ni a mi abuelita, ¿sabes? Pero en estas culturas
cultura, se está normalizado y siempre lo han hecho, entonces le pierden esta parte morbosa y le pierden esta parte de miedo porque es algo que han tenido ahí intrínseco, o sea, desde que nacieron. Pero ya en este contexto en el que no estamos tan acostumbrados, pues siento que sí sería muy fuerte y no dudo que haya personas que sí tengan cráneos reales en sus casas o algún otro tipo de, digo que no sean médicos obviamente que se dediquen a eso, algún otro tipo de cosa medio escalofriante. ¿Tú has tenido por ahí algún ejemplo de esto o has visto en algún lugar algo así? No, afortunadamente no. Alguna vez escuché que alguien que organiza el festival Mórbido, como que tenía fetos en su casa y eso, pero pues la verdad no me consta, ahí sí alguien tiene el dato, y que según esto los tenía exhibidos. O sea, es una colección. Claro. Pero otra de las cosas fáciles que obtienen este tipo de coleccionistas también son imágenes o recuerdos en formas de figuras o cosas más banales como playeras que uno diría son inofensivas. Pero pues, ¿qué pasa con esos fans, por ejemplo, de los asesinos seriales de Estados Unidos, de Uh-huh. Charles Manson, del Jeffrey Dahmer, que tienen sus playeras? O sea, es como un movimiento de true Uh-huh. crime, donde coleccionas cosas de ese tipo de personas que hasta series de televisión tienen y se vuelven famosos, o de las famosas chicas, en el caso de Ted Bundy, que decían que es que está guapísimo y le mandaban cartas y hacían como memorabilia de ese tipo de personas. Pues ahí también está como rarito, ¿no? Digo, ok, si vas a coleccionar true crime, que es crimen verdadero, pues a lo mejor está chido que nada más lo ves desde el punto de vista coleccionista, pero pues ya clavarte más allá y a lo mejor hacer un ídolo de ese tipo de personas, pues creo que ahí es cuando se empieza como a poner más rara la cosa. En Colombia, por ejemplo, venden playeras de Pablo Escobar, del cual puedes hacer un tour y te apuesto que alguien debe de tener algunos objetos personales que deben tener gran valor para esa persona y para alguien que esté buscando que sea fan, coleccionista de Pablo Escobar. Claro. Lo mismo pasa en Destinos Violentos, con un pasado histórico que hablábamos al principio, como el búnker de Hitler. O sea, puedes ir a hacer el tour, o la casa de Ana Frank, o recientemente está pasando con los lugares dentro de la guerra de Ucrania, que hay gente exponiéndose para rescatar objetos que pues ya están destruidos, pero pues quedan como un precedente histórico, y que alguien, no sé, que coleccione ese tipo de cosas de guerra, de lugares de guerra, pues a lo mejor lo ve con un gran valor. Simplemente el coleccionismo de la Segunda Guerra Mundial es uno de los más polémicos, sin embargo existe. De hecho, más adelante vamos a hacer un programa exclusivamente de esto, de la Segunda Guerra Mundial, porque puedes coleccionar desde planos, uniformes de soldados y generales de la SS, de la Gestapo, y aunque usted no lo crea, hay muñecos de todo ese tipo de cosas históricas de la Segunda Guerra Mundial. Y sí hay un mercado, en Europa está prohibido, pero hay un mercado negro que se dedica a comercializar todo ese tipo de cosas, y sí es muy vendido. De hecho, no sé si en Amazon Prime viste esa serie de Hunters, son unos cazanazis, y bueno, el punto es que llega a un capítulo donde hay un banco y está todo lo que se robaron los nazis, está ahí. Imagínate un coleccionista histórico que no daría por tener esa colección. Sí, no, sería, de hecho, o sea, para un coleccionista que se dedique a esto, pues sería oro puro. Y me dejaste pensando porque esta parte de hacer a una persona que ha hecho daño, ¿no? O que ha asesinado, o que ha maltratado, hacerlo como un ídolo, sí está un poco bizarra, pero también llevado a la parte económica, no me quiero ni imaginar los precios que pues que deben alcanzar este tipo de objetos, como por ejemplo tener algún objeto personal de un asesino serial, o tener algo de la Segunda Guerra Mundial pues de las familias de los nazis, ¿no? De las personas que precisamente tuvieron como mucho protagonismo en estos movimientos, han de alcanzar cifras estratosféricas. La verdad es que, o sea, no cuento con los datos ni nada, pero si lo comparamos con todo lo que ya hemos hablado en los otros episodios, creo que deben alcanzar cifras verdaderamente alarmantes. Y también me lleva a otro punto, pensar que las personas tal vez que coleccionen este tipo de objetos, pues deben ser personas con bastante nivel adquisitivo, ¿no? ¿O tú qué piensas? Pues sí, porque simplemente el planear el viaje a lugares que no están como a nuestro alcance, pues ha de ser caro. Hay agencias especializadas que te llevan a este tipo de destinos, Corea del Norte, a Chernobyl, creo que son agencias de viajes pues que sí te han de advertir, si has de firmar pues tu hojita de, oiga, nosotros no nos hacemos responsables si lo matan o si se enferma o si algo pasa. Pues no está fácil pues meter a la gente como turista, y no está fácil pues también el tener que lidiar con que a lo mejor te estén diciendo no hagas esto y lo hagas. Pues hay
ahí tenemos el caso del chico de Corea del Norte, ¿no? Que se robó un póster de un piso del único hotel que hay para turistas en Corea del Norte y lo acabaron torturando y matando cuando le advirtieron que no tocara nada. Volvemos a lo mismo, ese tipo de coleccionismo o ese tipo de adrenalina te lleva a veces a no pensar tan correctamente las cosas y pues él tuvo el impulso de arrancar el póster y llevárselo de recuerdo. A lo mejor tenía una colección de pósters, no lo sé, pero ¿qué lo lleva? Ajá, es que ¿qué te lleva a hacer eso? En lugares que son... Sí, que sabes que son peligrosos de cajón, o sea, son muy estrictos en sus reglas. Exacto, y que son a veces históricamente importantes. Como que ¿por qué dañarías algo? O sea, en serio es tanta la fascinación de tener que tener algo en tu casa. Al menos te digo que te dediques 100% a este tipo de coleccionismo. No lo justifico, pero yo creo que ya sabrías las mañitas para saber que sí y que no. Claro. No, me imagino que en este caso, bueno, en este caso que comentas del chico, más bien lo rebasó su efusividad de tal vez estar viviendo ahí este momento, ¿no? Porque sí, creo que gente más experimentada, pues sí sabría como que se tienen que moderar en este tipo de situaciones para que pues no les termine perjudicando tanto. O el morbo es tanto que quieres ir más allá y es cuando ya empiezas como a perder los límites de lo que es correcto y que no. Por ejemplo, es que yo soy fan de los true crimes y de todos esos documentales. Pero, o sea, no soy fan de los asesinos seriales, sino soy más bien fan. Específico. Ajá. Soy más bien fan de cómo se han ido desarrollando como sus historias, como que me gusta ver todo eso. De hecho, un ejemplo es lo que pasó en Columbine, de estos dos, pues sí, son asesinos. Hay gente que los admira, pero pues yo no. Hay gente que solo va a Columbine cada año a ver la escuela. Y de hecho, muchos años se dijo que esa escuela se iba a derrumbar porque precisamente iba gente que pues no tenía nada que hacer ahí. Claro. Hay un memorial igual y todo, pero ¿por qué? Eso sí lo veo mal, pero a lo mejor lo del World Trade Center, como ya está tan capitalizado, ya lo ves normal, ¿no? Tanto que es una parada obligatoria en Nueva York. Sí, por O supuesto. sea, ahí está como la disyuntiva, porque en la tienda de Nueva York sí venden la playerita, aunque no sea tal cual del 911, pero sí dice New York Cop o Policías de Nueva York y así, ¿no? Hay hasta peluchitos de los perritos rescatistas que ayudaron en la tragedia. O sea, le rinden homenajes a su manera a la gente que ayudó y que sí son verdaderos héroes, pero es muy diferente al ejemplo de Columbine que te digo. Pues Y aún así, hay playeras y hay memorabilia de todo lo que pasó en esas fechas importantes. Pues es que siento que porque está más comercializado, ¿no? Porque en realidad ahorita que me estás poniendo los dos ejemplos sobre la mesa es lo mismo. O sea, es como si afuera de la escuela alguien abriera su camioneta y se pusiera a vender llaveros o playeras, ¿sabes? Porque es exactamente, o sea, fallecieron personas, igual que en las Torres Gemelas. Entonces está más blanqueado el tema de las Torres Gemelas porque es un tema de, como dices, de rendir homenaje, de sí pasó y no lo olvidamos precisamente porque no va a volver a suceder y es como para recordar a estas personas que fueron víctimas, pero en realidad lo podrían hacer también en la escuela, en una casa donde hubo un asesinato y la clausuran, o sea, podría ser en cualquier lugar, en un hospital o en alguna cárcel abandonada donde sucedieron ciertas cosas. Siento yo que es más, obviamente, siempre va a ganar los lugares que son como más comerciales, porque al final ya blanquearon un poquito la historia o ya hicieron que el público la vea o la mastique más fácil, ¿sabes? O sea, como que sabes que eso está bien porque pues ya te lo implantaron en la cabeza de que es un destino o una parada en tu viaje, una parada más. En cambio, los otros lugares que quedan un poquito más abandonados después de la tragedia, pues se llena como de este misticismo alrededor, sobre todo los lugares que están clausurados, los lugares que es un paso muy restringido a cierto tipo de personas, pues se llenan más todavía de misticismo y la gente que es fan de todo este tipo de, pues de historias y de acontecimientos, pues les llama muchísimo más la atención y volvemos al tema del morbo. Los hace todavía hacer cosas más locas con tal de llegar ahí y, pues sí, llevarse alguna parte de, ya sea de la casa, ya sea de la escuela, porque eso es algo que, pues, si te encanta en este tipo de temas, pues sí quisieras tal vez tener en tu casa. Pues yo leo y veo de esos temas, pero no me encantaría tener una playera de Charles Manson, sinceramente. Claro. En Netflix hay una serie documental que se llama El Otro Turismo, de 8 o 9 episodios, no me acuerdo, que trata de esto. Es un periodista que se llama David Ferrer, que va a visitar estos lugares y quiere como descubrir el por qué a la gente le llama la atención y el qué se puede hacer, y él mismo vive las experiencias. Hay unas muy extremas, hay otras que dices, bueno, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo donde va a Estados Unidos y como que recrean todo el asesinato de Kennedy. Está una chica igual vestida como Jackie Kennedy, te
llevan por donde pasó su carro y llegas al punto donde lo mataron. Y la gente lo ve como una atracción turística más. Claro. Yo tuve la oportunidad de ir a Chicago y había un buen de cosas de Al Capone, así tazas, el llavero, la playera, pero pues como que Al Capone no fue muy buena persona, ¿no? Entonces como que ¿por qué coleccionarías de eso? ¿Porque los gángsters son chidos o porque te gusta ese tipo de temáticas tipo Los Intocables y todo eso? O sea, si tienes coleccionismo de gángsters, pues a lo mejor voy de acuerdo, pero la gente lo ve tan normal algunas veces, coleccionas sin estar tan consciente de las cosas. A lo mejor yo digo, pues fui a Chicago y me traje esta playera pues porque fui a Chicago, pero no te das cuenta que realmente tienes en tu haber un tipo de coleccionismo pues que la persona del que coleccionas no está tan chido, pero bueno. Sí, que representa alguna tragedia en realidad, ¿no? El trasfondo de que estés coleccionando esto y cómo inició esa historia, pues fue una historia trágica en realidad. Sí, aquí no juzgamos y digo, está muy interesante el tema porque sí hay un mercado para eso. Digo, hay lugares muy lejanos como Japón donde también han pasado tragedias, lo del tsunami o lo de Fukushima, que sí ha de ser muy interesante ver los lugares, pero pues de eso a ya traerte algo tangible de esos lugares, independientemente de la experiencia, pues sí tienes que ser un coleccionista muy especializado y con un poder adquisitivo para manejar ese tipo de cosas, porque tampoco creo que esté tan fácil decir, me llevo el puño de la tierra y pues si tiene radiación, pues a ver, ¿no? Y si no, pues chido. O sea, yo creo que también tienes que tener cierto tipo de materiales o de contenedores para, si usted es de ese tipo de coleccionista, pues también conservar, si ya hizo la hazaña, pues conservarlo en buen estado. Sí, por supuesto. Y estaría súper interesante, la verdad, si alguien que esté escuchando este podcast se dedica a coleccionar este tipo de cosas, pues que nos platique un poquito en redes sociales, puede ser. ¿Qué es lo que te mueve a coleccionar este tipo de cosas? ¿Qué es lo que en realidad como que sientes, ¿no? Al tener este tipo de objetos. Sí, yo creo que visto desde una manera como de estudio, sí, se me hace bastante interesante. Es que psicológicamente, así como a nosotros nos mueve la nostalgia, a otros les mueve experiencia de tener ciertas cosas, pues yo creo que acá sí es totalmente el morbo y la adrenalina que te genera ir a esos lugares. Porque te podrá gustar mucho la historia, pero bueno, yo creo que si algún día tengo la oportunidad de ir, por ejemplo, a Alemania, a un campo de concentración, yo creo que a mí sí se me haría chiquito el corazón y la verdad no pensaría en agarrar nada ni tocar nada. Pero pues hay gente que tiene la oportunidad de ir y pues de coleccionar ciertas cosas pues no tan políticamente correctas. Sí, porque también una cosa es que compres algún objeto autorizado en el lugar, ¿no? Y otra cosa ya es que te lleves, que agarres por ahí algo que encuentres y te lo lleves sin consentimiento. También ahí, hasta dentro de este mismo tipo de coleccionismo, pues hay reglas, ¿no? Que al final no está chido que te las brindes. Pues no, pero a ver, y en los lugares en los que está, entre comillas, permitido, creo que la mayoría de los mexicanos de niños nos llevaron al menos una vez a las momias de Guanajuato. Y mi mamá nos compró unas postales con las fotos de unas momias. Eso es como raro, ¿no? Sí, caray. De hecho, sí está rarísimo porque, o sea, por lo menos si compras una babosada en el museo, ¿no? Pero pues en realidad son pues cadáveres momificados, o sea, sí, es raro, pero es lo que platicábamos hace rato. No te das cuenta porque pues estamos como ya muy adentrados en este tipo de cuestiones que nos rodean, tal vez, ¿no? Obviamente si nos vamos a otro país y vemos algo, nos va a parecer algo súper extraño, tal vez otra situación similar, pero igual, ¿no? Para ellos cuando vienen aquí a México y ven este tipo de cosas. Siento yo que es precisamente qué tan cercano o qué tan lejano estás de ese tipo de situaciones. Y yo creo que lo mismo pasa con las personas que se dedican a coleccionar esto, ¿no? Ya lo ven de una manera tal vez tan normal que ya no les causa tal vez como a nosotros que nos da pues miedo o nos da un poquito como de, no sé, como de cosa feíta, así como de, híjole, es que esto fue un asesinato, híjole, es que aquí fallecieron personas y pasó esto y esto y esto. Tal vez las personas que se dedican a esto ya no lo ven así, sino que les representa otro tipo de cosas, no sé. Tendríamos que platicar realmente con alguien que se dedique a este tipo de coleccionismo. ¿Tú harías el tour de Pablo Escobar o el tour de Al Capone o el tour de Kennedy? El de Pablo Escobar lo vi en el documental de Netflix que mencionabas y se me hizo muy fuerte, o sea, inicia como muy, o sea, me estaba riendo porque hay un imitador de Pablo Escobar y dije, bueno, o sea, visto desde esta perspectiva que es como una parodia, pues va, ¿no? Órale, me lo aviento. Pero llega una parte en la que este chico del documental está con una persona que fue, ¿qué? Como pues, mano derecha de Pablo Escobar, ¿no?
Sí. uno de los más cercanos. Y esta persona se supone que ya cumplió su condena en la cárcel por, obviamente, todos los crímenes que se derivaron de, entre ellos, el asesinar a personas. Pero lo que sí se me hizo medio fuerte fue que esta misma persona, que se supone que ya está otra vez en la sociedad y ya está reivindicado de todo lo que hizo, pues hace como esta farsa en la que están, como que está asesinando a alguien y está reviviendo un momento que seguramente le ocurrió miles de veces cuando sí asesinó pues de verdad a alguna persona. Y lo vuelve a revivir y lo vive, o sea, bueno, lo vive, lo actúa, porque obviamente desde la parte del conocimiento que él ya tiene. Y si lo ves como mero show o algo amarillista, pues órale va. Pero si te pones a pensar, sí está medio escalofriante, porque en realidad es esa misma persona la que sí asesinó a la persona. Y tú le estás pagando todavía para que te dé ese tour. Entonces está muy fuerte, ¿no? Y no sé, o sea, este tipo de cosas sí me descolocó un poquito, ¿no? Siento que o sea, a mí no me gustaría ese tipo de recorrido. Hay algunos, por ejemplo, el de Alcatraz, lo siento yo más leve, aunque en realidad no es leve, porque pasaron muchas cosas, pero el de Alcatraz yo lo veo un poquito más como arquitectónico, como ir a conocer el lugar, tipo como cuando vas aquí a Lecumberri, en la Ciudad de México. Yo cuando fui a Lecumberri lo estaba viendo más desde el tema arquitectónico, de esta parte del porfiriato, y ya obviamente que intrínseco te van contando todos los acontecimientos que sucedieron, y seguramente pues se brincaron un buen de cosas horribles que pasaron ahí. O sea, preferiría ir a algún lugar así a que me llevaran pues precisamente a la casa tal vez del narcotraficante o los campos de concentración. Siento que si tuviera la oportunidad tal vez sí asistiría, pero sí vendría como acompañado de esta parte un poquito de sentir no tan padre, no sé. ¿Tú qué opinas de esto? Es complejo porque Sí. sí hay un nicho de mercado para ese tipo de turismo y de coleccionismo, que aparte no creo que es así como tú, ¿no? Así de, miren mi colección de Barbies. Ujú. Ahora miren mi colección de dientes de Charles Manson o mi exposición de playeras de Jeffrey Dahmer que usó cuando mató a no sé cuántas personas. Ujú. No creo que sea como tan fácil pues sí, no demostrar, pero a lo mejor no creo que la gente normal, en el sentido de que, miren primos, aquí está mi colección de toda la tierra que me traje de Chernobyl. Pues no, siento que no la disfrutarías al mismo nivel que un coleccionismo más sencillo. Más bien yo creo que este tipo de colecciones a veces estaban directamente a museos. Hay museos dedicados a asesinos seriales, hay museos dedicados a la tortura, hay museos dedicados a todo esto del terror. Sí, no es tan comercial. O sea, al final, creo que a ti te pasa y le pasará a cualquier persona que se dedique a coleccionar algo. Si yo tengo una colección de, no sé, por ejemplo, de Hot Wheels y se la enseño a una persona, obvio que odie los coches, ¿sabes? Ni se la enseño. O sea, es desde un tema de, pues, ¿para qué pierdo mi tiempo si no va a haber como un clic con esta persona? Hay obviamente muchas colecciones que son muchísimo más universales y que es muchísimo más fácil que le gusten A, B, C y D personas, ¿no? Que en este caso, como este tipo de coleccionismo. Que siento yo que para disfrutarlo, sí, o sea, más bien para compartirlo, sí tendrías que estar muy en sintonía con otras personas que compartan este tipo de gustos, porque para la mayoría de las personas se nos hace un poquito complejo comprenderlos, ¿no? O sea, no es de que o sea, no es realmente un crimen, no es nada, obviamente, que estés haciendo mal, pero sí nos cuesta un poquito más de trabajo, me incluyo yo, precisamente porque tal vez le cargamos esta parte, pues, trágica, pues, que lleva, ¿no? Ya desde un inicio. Pero seguramente habrá otras personas que ya no tengan esta parte no tan sensible, o sea, que no les ocasione algo malo el pensar en esto, sino que al contrario, tal vez hasta lo ven como híjole, es que esto está padre y vale mucho porque tiene esta característica, y se empiezan a fijar en cosas tal vez hasta más técnicas. Seguramente sí sucede algo así, ¿no? Sí, y por eso también quisimos tocar el tema en el podcast, porque creo que es un tipo de coleccionismo que no se habla mucho y sin embargo existe, y hay muchas personas a las que les interesa, pues tanto que pues ya hay personas visitando esos lugares, ¿no? Claro. Y bueno, aquí en nuestra sección de coleccionando datos, te voy a platicar justo que a partir de la serie documental de Netflix acerca de este tema, la cárcel de Little Dean se volvió una de las atracciones turísticas más exitosas
de Inglaterra. Cobrando 10 libras por entrada, el negocio se ha hecho esencial para las personas fanáticas del crimen verdadero en todo el mundo. De hecho, el dueño se llama Andy Jones, lo pueden ver en la serie, y hace rato estaba leyendo que creo que ya clausuraron el museo, todavía está cerrado, pero pues ahí se pueden ver cómo este hombre precisamente empezó a juntar objetos de asesinos seriales, figuras de la Segunda Guerra Mundial, tiene uniformes de los prisioneros de campos de concentración exhibidos, tiene uniformes de la SS, tiene así una corbata de un asesino muy famoso allá en Inglaterra y de su pareja. O sea, tiene cosas como bien inmorales, y de eso radica el museo. En uno de los promos de Legión Coleccionista hablábamos de él, de que él tiene la mayor colección políticamente incorrecta. Exacto. Y cobra la entrada, y pues esto nos hace pensar de si la muerte, lo grotesco y lo bizarro nunca se va a ir de nuestras vidas, porque pues sí hay un nicho de gente a la que le gusta, y tanto que pues por el documental de Netflix antes de que lo cerraran, pues mucha gente se dejó ir a ver si sí es cierto todo lo que tenía este señor. Y pues la pregunta aquí es, ¿vivimos tan rápido que las catástrofes históricas y sociales de nuestro día a día merecen coleccionarse? Es que es un tema muy difícil. Siento que es una parte que está, o sea, que siempre vamos a tener como seres humanos, en menor o mayor escala. Obviamente que ya hay personas que tendrán el umbral del morbo muy bajo, y otras que sí necesiten grandes dosis para satisfacer como estos niveles, ¿no? Y tú lo puedes ver así de, tan solo en el chisme, o sea, así de, pero cuéntame, ¿qué pasó? No, pues es que se divorciaron. No, pues a ver, platícame. O sea, ¿sabes? Nos gusta, porque en realidad, o sea, es una persona que tal vez está sufriendo por el divorcio, pero nos gusta platicar de qué pasó. No sé si ahí tal vez hasta desarrolles un poco de empatía, ¿no? Dices, no, es que sí, claro, yo cuando me divorcié también, o cuando me sucedió este accidente también, que no sé, me rompí la pierna, te entiendo perfecto, porque a mí me dolió horrible. Al final, también esto es un tema de empatía, que viene muy, muy arraigado a nosotros como humanidad. Ahora, esta parte del museo donde ya se exhibe, igual, o sea, siento que pasa exactamente lo mismo. Hay público para todo, y habrá personas que disfruten mucho este tipo de cosas. Es como las personas que les gusta el cine de terror y que les encanta que los espanten en el cine, y tal vez ya ver cosas muchísimo más extremas, y aunque sepas que es cine, pues lo disfrutas, lo estás viendo, vives la experiencia, te encanta espantarte. Y hay personas que de plano no pisan una sala de cine si saben que se van a espantar. Entonces ahí mismo, o sea, siento yo que es dependiendo del nivel que tú manejes y de lo que te guste, siempre va a haber mercado para todo, y al final pues lo estamos viendo, ¿no? O sea, hay museos, hay memorabilia, hay todo alrededor de turismo negro en cuestión de coleccionables, que pues al final, si siguen existiendo este tipo de cosas, es porque la gente las sigue consumiendo, y yo creo que no va a desaparecer. No, pues no, también es una gran entrada de dinero para la gente que se dedica a eso. Podemos llegar a la bonita conclusión, a ver si tú estás de acuerdo en que, al igual que a lo mejor el coleccionismo musical, atesoras la experiencia de un concierto, de conocer a tu artista. Aquí lo que coleccionas es la experiencia de ir a un lugar no tan bonito, prohibido. Sí. Estoy pensando, sí. Te digo, yo creo que hay niveles, ¿no? O sea, igual y uno si va como turista, y esta parada está dentro de esta visita, de este tour. Tal vez lo que estás coleccionando sí es como la experiencia del viaje y que visitaste ese lugar tal cual, ¿no? Si ya te dedicas en forma a coleccionar alrededor del turismo negro, ya tiene otro tipo de implicaciones. O sea, ya tal vez estás, por decir, si estás coleccionando cosas de asesinos seriales, tal vez es porque, no sé, estás desglosando o admiras el cómo esta persona pudo pensar algo tan elaborado y tal vez te representa otro tipo de cosas. No sé, híjole, es algo muy polémico, ¿no? No estamos diciendo que esté bien, no estamos diciendo que está mal, porque al final las personas que coleccionan no están haciendo esta acción trágica, o sea, no provocaron las muertes, no provocaron tal vez las tragedias, no, simplemente están coleccionando. Siento que no nos toca ponernos como moralistas, como para decir si está bien o mal, y cada quien coleccionará algo distinto, ¿no? O sea, en cuestión de experiencias. Así es, amigui. Ay, estuvo interesante. Qué fuerte. Y bueno, para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram. Estamos como Legión-coleccionista-podcast,
o escribirnos a legion.coleccionista@gmail.com, legión sin acento en el mail, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera. También nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. A mí me pueden seguir en Twitter, estoy como @liamx7. Y amigui, Mau, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? A mí me encuentran en todas las redes sociales como Maus con doble S Nieto. Por allá escríbanos, platíquenos si les están gustando los episodios, si quisieran que habláramos de algo en específico, de alguna colección en específico o algún tema, nos daría mucho gusto que nos compartieran sus inquietudes. Así es, y recuerden que este mes son puros temas que van de acorde a esta época de terror, a lo paranormal. Nos escuchamos a la próxima. Bye. Chao. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.